Buenas noches, mi nombre es José Luis Berrospi y el día de hoy vamos a resolver unos ejercicios de derivadas e integrales. Bien, comenzamos con el problema 4A. Aquí podemos observar que nos están pidiendo la derivada de una función la cual consiste en el cociente de dos ecuaciones. Tenemos la ecuación x al cubo más 2x al cuadrado más 9 y x a la cuarta más x al cubo más x. Para poder proceder con este ejercicio, lo que tenemos que hacer primero es darnos cuenta que esta función es un cociente. Entonces, al ser un cociente, podemos aplicar la regla de derivación para el cociente, el cual se resuelve mediante esta fórmula, en el cual tenemos que el numerador es h de x y el denominador es g de x. Por lo tanto, la derivada de f de x viene a ser h' de x por g de x menos g' de x por h de x sobre la derivada de g de x elevado al cuadrado. Entonces, como nosotros podemos reconocer aquí que h de x viene a ser el numerador, o sea, x al cubo más 2x al cuadrado más 9, y g de x, el denominador, viene a ser x a la cuarta más x al cubo más 3. Entonces vamos a proceder a derivar estas dos ecuaciones primero antes de reemplazar en esta otra función. Como podemos observar aquí, la derivada de h de x viene a ser 3x al cuadrado más 4. ¿Por qué? Porque la derivada de la suma de funciones se puede resolver como la suma de las derivadas independientes en cada término, ¿no? Mediante esta ecuación de aquí. F de x más menos g de x prima, o sea, la derivada, es lo mismo que hallar f' de x más menos g' de x. O sea que la derivada, cuando se están sumando o restando dos funciones, se puede distribuir en cada término. Entonces, x al cubo, al derivarlo, nos va a dar 3x al cuadrado, porque baja el exponente 3 y se le resta 1. Entonces queda 3 por x elevado al cuadrado. 2x al cuadrado, al derivar, va a bajar el exponente 2, nos va a quedar 2 por 2, que es 4, por x elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, por lo tanto queda solo x. Y la derivada de una constante siempre es 0, por lo tanto no se pone nada. G' de x viene a ser x a la cuarta más x al cubo más x. Y la derivada, de igual manera como se hizo con h, se va a distribuir la derivada en cada término, por lo tanto la derivada de x a la cuarta es 4 por x a la 4 menos 1, que es 3. X al cubo baja el 3 por x a la 3 menos 1, que es 2. Y la derivada de x es 1. Entonces, ahora vamos a reemplazar estos valores en nuestra ecuación inicial, la cual está aquí, que es la regla de derivación para el cociente, y simplemente resolvemos esta ecuación. Aquí vamos a multiplicar estas dos ecuaciones, lo vamos a factorizar y a ordenar, lo cual nos va a dar esta ecuación de aquí, en la cual tenemos la resta de esta ecuación de aquí menos esta ecuación de aquí, las cuales se encuentran acá. 3x a la sexta más 7x a la quinta más 4x a la cuarta más 3x al cubo más 4x al cuadrado menos la otra ecuación que hemos hallado en este lado de acá. Todo esto dividido por la derivada de g, que en este caso es acá 4x al cubo más 3x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Se reemplaza en esta ecuación y vamos a resolver esta resta de ecuaciones. Lo ordenamos, lo factorizamos y tenemos la respuesta. Como podemos ver aquí, esta es la ecuación que vendría a ser la derivada de f de x, la cual nos habían pedido en este ejercicio. En el numerador ya se ha factorizado y ordenado los términos, que nos da menos x a la sexta, menos 4x a la quinta, menos 2x a la cuarta, menos 34x al cubo, menos 25x al cuadrado, menos 9,
sobre lo que ya habíamos visto, la derivada de g de x elevado al cuadrado, que es x a la cuarta más x al cubo más x elevado al cuadrado. Esta sería la respuesta del ejercicio 4, letra A. Continuando tenemos el ejercicio 4b, el cual nos pide la derivada de esta función, la cual es 6x a la quinta menos 5x al cuadrado más 7x más raíz cúbica de 3 más 2 sobre x al cubo. En esta ocasión vamos a aplicar la regla de derivación para la suma y resta, la cual nos dice que si se tiene la suma de dos funciones y se pide la derivada, podemos distribuir esta derivada a cada término, lo cual nos daría para f de x más menos g de x prima, o sea la derivada, podemos escribirlo como f' de x más menos g' de x. En este caso tenemos 5 términos independientes, entonces vamos a derivar cada uno de ellos y al final los vamos a sumar. Para los tres primeros se aplica la misma técnica de derivación, el cual dice que x elevado a un exponente n, al derivarlo lo que se hace es multiplicar a esta ecuación por n, y se le resta 1 al exponente. Por eso tenemos 6 por 5, que es el exponente, por x elevado a la 5 menos 1, que nos da 4, lo cual nos daría 30x a la cuarta. Luego tenemos 5x al cuadrado, que de igual manera vamos a bajar el exponente 2 y restarle 1 al exponente, lo cual nos daría 5 por 2 por x elevado a la 1, lo cual es 10x. Luego tenemos 7x, que al derivarlo sabemos que x siempre está elevado a la 1, por lo tanto podemos bajar el 1, que al multiplicado por 7 nos da lo mismo, por x elevado a la 1 menos 1, lo cual nos da 0. Por lo tanto, x a la 0 nos da 1. Por lo tanto, esta derivada sería 7. Ahora con respecto a la raíz cúbica de x, al derivarlo, lo que podemos hacer es expresar esa misma ecuación como una potencia, en el cual nos daría x a la 1/3, que es equivalente a raíz cúbica de 3. Entonces, podemos derivar esta expresión aplicando la misma regla, lo cual dice que el exponente baja a multiplicar y se le resta 1 al exponente, lo cual nos daría 1/3 de x a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Entonces, al tener x con un exponente negativo, lo que podemos hacer es invertirlo y poner 1 sobre x a la 2/3, ¿no? que es este caso de aquí. Y como está multiplicado por 1/3, es que aquí multiplicamos por 3, lo cual nos daría 1 sobre 3 por x a la 2/3. Luego tenemos la expresión 2 sobre x al cubo. Nosotros sabemos que x al cubo, al estar en el denominador, puede subir al numerador con el exponente invertido, o sea, con negativo, lo cual nos daría 2 por x a la menos 3 prima. Entonces, al derivar x a la menos 3, aplicamos la misma regla, baja el exponente menos 3 y al restarle 1 nos queda menos 4. Por lo tanto, aquí tendríamos menos 6, 2 por menos 3 nos da menos 6, y x a la menos 4, al igual que aquí, como es negativo, lo invertimos. Entonces bajaría el denominador con exponente positivo, lo cual sería x a la cuarta. Entonces, ahora que tenemos las 5 derivadas independientemente, podemos ahora sumarlas respetando los signos que tienen al inicio en la función inicial, y nos daría como respuesta lo siguiente: 30x a la cuarta, que es la derivada de 6x a la quinta, menos, acordémonos que aquí nos dice menos 5x al cuadrado, pero cuando hemos derivado hemos usado la expresión positiva, por lo tanto respetamos el menos aquí, 10x, que es la derivada, más 7, arriba también era positivo, así que no hay ningún problema, y los demás también son positivos, así que se suma, más 1 sobre 3 por x a la 2/3, menos 6 sobre x a la cuarta. Esa sería la solución para la derivada del problema 4b. Ahora pasamos con el ejercicio 5a, el cual nos pide la integral del producto de x menos raíz de x más 1 por raíz de x más 1 por el diferencial de x. Lo primero que vamos a hacer es desarrollar este producto, el cual
Al hacer la multiplicación término a término nos da lo siguiente: x raíz de x más x menos raíz de x más raíz de x más 1 por el diferencial de x. ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Que estos dos términos se cancelan, al igual que estos dos términos de aquí, lo cual nos deja con x raíz de x más 1, tal y cual lo podemos ver aquí. Pero la raíz de x es mejor expresarlo como una potencia y multiplicarlo por x para hallar un solo término, el cual nos da x a la 3 medios. ¿Por qué? Porque este x está elevado a la 1 y este x está elevado a la 1 medio. Como las bases son iguales, se suman los exponentes, lo cual nos da 1 más 1 medio, que es 3 medios, más 1. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? La regla de integración para la suma y resta, la cual nos dice que la integral de la suma o resta de dos funciones es lo mismo que la integral de cada función por separado, respetando el signo que presentan al inicio de la ecuación, ¿no? Entonces, aplicando esto en nuestra ecuación, tendríamos que la integral de x a la 3 medios por el diferencial de x más la integral de 1 por el diferencial de x, tenemos lo siguiente. Vamos a aplicar un artificio para poder desarrollar de manera más sencilla esta integral. Vamos a hacer que 3 medios sea 5 medios menos 1, lo cual es una expresión equivalente. Vamos a multiplicar a x por 5 medios y para no variar la igualdad vamos a multiplicar por 2 quintos, ya que estos dos se cancelan y se vuelven 1. Pero para esta aplicación es conveniente, ya que sabemos que la integral de n por x a la n menos 1 es x a la n. Entonces, aplicando esta regla en esta parte de la integral, vamos a hallar la solución. Como podemos observar aquí, el 2 quintos que estaba fuera de la integral se mantuvo y queda multiplicado por x a la 5 medios. La integral de 1 diferencial de x es x, y como estamos trabajando con una integral indefinida, se debe sumar una constante al final. Para finalizar, tenemos el ejercicio 5b, el cual nos pide en esta ocasión una integral definida de 0 a 1 medio de la siguiente función: 2x menos 1 por e a la x al cuadrado sobre e a la x por el diferencial de x. Lo que vamos a hacer primero es ordenar la expresión, en la cual tenemos tanto en el numerador e a la x al cuadrado y en el denominador e a la x. Por lo tanto, podemos unir estos dos e haciendo una resta de sus exponentes, ya que están dividiéndose. Entonces tendríamos la siguiente expresión: integral definida de 0 a 1 medio de 2x menos 1 multiplicado por e elevado a la x al cuadrado menos x por el diferencial de x. A primera vista podemos observar que si prestamos atención a estas dos funciones o a estos dos términos, si tomamos a x al cuadrado menos x como f de x y le tomamos la derivada, tenemos que f' de x es 2x menos 1, lo cual coincidentemente está incluido en esta ecuación. Por lo tanto, si tomamos en cuenta esta regla de integración para una función exponencial, tenemos que la integral, ya sea definida o indefinida, en este caso sería definida, de f' de x por e elevado a la f de x por el diferencial de x es lo mismo que e elevado a la f de x. ¿Por qué? Porque si recordamos, nosotros sabíamos para la derivada de la función exponencial e elevado a la f de x, la derivada de esta función era lo mismo que escribir lo siguiente: f' de x por e elevado a la f de x.
Entonces lo que estamos haciendo acá es simplemente hacer como una función inversa. Ahora vamos a integrar esto e integramos esto, ¿no? Entonces podríamos decir que esta función de aquí, f' de x por e a la f de x, al integrarlo nos da e a la f de x. Entonces, aplicando esa regla, podemos decir que la integral de esta ecuación de aquí es lo mismo que e a la x al cuadrado menos x, el cual habíamos considerado como f de x. Entonces, ahora que hemos integrado, tenemos que evaluarlo en los dos extremos de la integral, que eran 0 y 1 medio. Entonces reemplazamos primero x en 1 medio, lo cual nos da e elevado a la 1 medio al cuadrado menos 1 medio menos e elevado a la x al cuadrado menos x evaluado en 0, o sea, x al cuadrado menos 0 al cuadrado menos 0. Acá desarrollamos el cuadrado, nos queda e elevado a la 1 cuarto menos 1 medio menos e elevado a la 0. Entonces tenemos aquí e 1 cuarto menos 1 medio, sabemos que es menos 1 cuarto, menos e elevado a la 0, sabemos que cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Por lo tanto, la integral de la función que habíamos visto vendría a ser e a la menos 1 cuarto menos 1. Eso sería todo por este trabajo.